Buenas tardes con todos amigos, compañeros, colegas de nuestra querida comunidad de la Delegación de Rumiñahui, de la Asociación de la Comisión de Actualización de Conocimientos. Como todos los jueves, tenemos el honor de estar hoy con un gran expositor, el ingeniero Santiago Armas. Él es el que nos acompaña el día de hoy. Es un ingeniero civil de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Tiene un Master of Business Administration en la gerencia de la calidad y productividad. Tiene una gran experiencia laboral, ha trabajado como asistente en dirección de obras en Techin Group en el año 2002, ha participado como ingeniero del departamento técnico de Corp SA por 3 años en el 2003-2006, ingeniero junior en NCD Oil año 2006, jefe de control y evaluación de proyectos en la empresa Erdoiza Crespo Construcciones durante los años 2007-2008. Ha participado también como docente en la Universidad de las Américas durante los años 2009-2011, como Project Manager en Chinacam Engineering durante el año 2015, programador de obra en Asociación SFE, PIPSA, ICA, CBA en el periodo 2012-2016 y actualmente se encuentra trabajando en la empresa Schlumberger. Durante 5 años ha participado en varios cargos como Planning Schlumberger año 2017, Field Planner en el año 2020 y Planning Leader en el año 2022. Parte de sus áreas ha sido control y seguimiento de los programas, de los cronogramas de ejecución de proyectos de facilidades en Primavera PS6, reportes de avance en campo, control y seguimiento de planes de recuperación. También es parte de su empresa propia, es gerente técnico de la empresa Armas Vega Asociados en el 2009 hasta la actualidad. Y su conferencia, que le damos la bienvenida a todos los compañeros, es Risk Management, tomar decisiones acertadas con la gestión de riesgos. Le damos la bienvenida al ingeniero. Muchas gracias, Evelyn. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la presentación. Gracias por tomarse el tiempo de estar en esta charla. Espero sea de su interés. Listo. Comencemos entonces en honor al tiempo. Agradezco a la delegación de Rumiñahui por la invitación cordial para hablar del tema que me apasiona, que es la gestión de proyectos, del Project Management. En este particular tema, la gestión de los riesgos, tomando como base las decisiones aceptadas, que tanto son importantes en nuestra industria, en la industria de la construcción, y más aún en este tiempo donde el cumplimiento de los objetivos está sujeto a varios riesgos y a la vez también varias oportunidades, ¿no? La agenda que vamos a llevar el día de hoy es un poco amplia, espero tener el tiempo para abarcar todo. Cualquier duda, si tienen en el momento, me lo hacen saber y ahondamos en el tema si es de su interés. Lo primero va a ser una introducción en las estándares y normas, que es la gestión de proyectos, el Project Management, y vamos a analizar los factores de fracasos de proyectos de la construcción en el Ecuador. En una segunda parte vamos a ver la gestión de riesgos ya, desde el enfoque de PMI, de qué sería la planeación de la gestión de riesgos, la identificación de los riesgos y la evaluación a partir de los análisis cuantitativos o cualitativos. Finalmente, la respuesta a los riesgos, que sería cómo planear una respuesta a los riesgos de acuerdo a las guías del PMI y el seguimiento y control a esos riesgos. Como antecedentes, el PMI, la gestión de proyectos, tiene una larga historia ya de más de 100 años, desde la invención del diagrama de Gantt ya formalmente en 1917, aparte con el ingeniero Henry Gantt. En 1956 nace la Asociación Americana de Ingenieros de Costos, y así tenemos una larga caminata que ha ido implementándose. Por ejemplo, en 1957 el método de la ruta crítica, en el 58 con el proyecto Polaris de la Marina de los Estados Unidos se implementa el método PERT. En 1959 se funda el PMI, el Project Management Institute,
Y a partir de ahí han ido desarrollándose varias herramientas. En el 87 sale la primera versión del PMBOK. El PRINCE en el 89, que es una metodología que dice que el PMI tiene la aplicabilidad en todo lo que es América por ser norteamericana, y el PRINCE en Europa es donde tiene su asidero. Hasta la séptima versión del PMBOK que se lanzó en el 2020. En el 2017 estamos con el lanzamiento de la sexta versión. Y más adelante van a ver por qué me detengo en la sexta versión. Y aquí la sexta versión nos da herramientas que la séptima versión los deja más abiertos. Pero vamos paso a paso. Los objetivos y características de las normas de la Project Management, llámese PMI, PMBOK, o llámese la ISO 21500, o ya en el campo nacional, la norma técnica ecuatoriana, INEN ISO 21500. Si ustedes no lo sabían, hay una norma ecuatoriana, la norma ecuatoriana que les acabo de nombrar, para la dirección de proyectos, donde se establece a partir de la ISO 21500 los lineamientos para la gestión del Project Management, regulado para el Ecuador. Las características de las normas y estándares que se aplican para el Project Management, que no es una receta primero que nada, entonces ninguna está sujeta a una certificación de procesos. Ustedes seguramente han escuchado de la certificación Project Management Professional, pero lo que esa certificación hace es certificar, valga la redundancia, al profesional, no al proceso, porque no es una receta. No puede decir esto es como la ISO 21500 o la ISO 9001, donde le dice usted sigue estos pasos, nosotros revisamos que los cumpla y los certificamos. Las normas y estándares de la dirección de proyectos, más que una receta, es una caja de herramientas, que me gusta utilizar esa palabra, para que la organización desarrolle su propia metodología de trabajo a partir de las mejores prácticas recolectadas en toda la historia que hemos visto. A partir de estos 100 años, más de 100 años de caminar en la gestión formal de proyectos, porque proyectos ha habido desde las pirámides de Egipto, desde los caminos de los incas, desde el Coliseo Romano, la construcción de Chichén Itzá, de Machu Picchu, corresponden a proyectos que tienen su inicio y tienen su fin, pero formalmente y la recolección de buenas prácticas llevamos ya 100 años. Entonces, todos los estándares lo que hacen es tener esas cajas de herramientas, mostrarlos al director del proyecto y decir, utiliza las que se apliquen para tu proyecto, tu industria o tu organización. Vamos a ver más adelante que incluso el PMI, que tiene el PMBOK como su libro principal, su base de todos, también tiene apartados por industrias. Existe uno específico para la construcción. Es más, una primicia hace poco, hace unas semanas, PMI lanzó ya una certificación específica para la gestión de proyectos de la construcción. ¿Sí? Eso es bastante innovador para nosotros. Ya no solamente con el PMP, sino aplicar a una certificación como profesional de proyectos específicamente de la construcción. No niega o anula estándares existentes, al contrario, soporta sus diferencias. El hecho de que aplique yo o el enfoque lo tenga desde el punto de vista de PMI no restringe que pueda aplicar otras herramientas del PRINCE, por ejemplo, donde pueda tener un enfoque más del negocio, que lo hace con PRINCE. No, lo uno no restringe a lo otro, más bien se soportan en sus diferencias. Establece la necesidad de una adaptación de la dirección de proyecto al proyecto en particular. Como les he dicho, no es una receta, es una caja de herramientas para que el director de proyectos aplique las que considere más adecuadas para su proyecto o para su industria. Aquí hay una comparación de las normas de los estándares de los que estoy conversando, entre la ISO 21500 del 2012, el PMBOK en su sexta edición y la extensión del PMBOK para la construcción. En el caso de las dos primeras tenemos 10 áreas de conocimiento, llamadas por la ISO grupos de materias, que coinciden en la mayoría de los casos donde tengo integración, alcance, cronograma, costo, el famoso triángulo del alcance, el cronograma del costo, calidad, recursos, comunicaciones y riesgos.
ustedes se fijan, en las tres está siempre riesgos, por la importancia que esto tiene en cualquier tipo de proyecto. Particularmente en la construcción tenemos además dos áreas del conocimiento que son la gestión de salud, seguridad y gestión de seguridad industrial y la gestión financiera. Creo que todos estamos de acuerdo que si no hay un financiamiento de cada una obra de la construcción, no va a llegar a buen puerto. Entonces, esas experiencias de 100 años han sido recogidas y por eso PMI establece en la extensión de construcción del PMBOK la gestión financiera como un área de conocimiento particular. Otra comparación, la ISO 21500 tiene 39 procesos o herramientas, mientras que el PMBOK en su sexta edición tiene 49 procesos y herramientas. La ISO es una norma, si bien no está sujeta a certificación, es una norma, y no trata las técnicas y herramientas, mientras que el PMBOK en su sexta edición es una caja de herramientas de buenas prácticas y por eso yo me refiero más a la sexta edición que a la séptima, describe ampliamente las técnicas y herramientas. Los grupos de procesos están agrupados por una serie sistemática de actividades con el fin de producir un resultado final, que es la definición de un proyecto. ¿Sí? Para los proyectos en general tenemos un inicio, una planificación, un control, perdón, una implementación, un control y un cierre, sin que esto sea lineal. Siempre si yo encuentro un desvío, tendré que hacer una implementación de la solución y eso pasará a formar parte, por ejemplo, de una línea base y regreso a la planificación. Si bien el flujo de trabajo no es lineal, sino está entrerelacionado. Incluso la planificación al final con el cierre me da lecciones aprendidas para el inicio del siguiente proyecto. Entonces es una rueda más que una línea que me permite esa interrelación entre las áreas de conocimiento. Los grupos de procesos, aquí hay un flujo de trabajo rápido. Como pueden ver, dentro de la implementación, el control y la planificación, vamos a tener planes de los proyectos, lecciones aprendidas de proyectos anteriores, el know-how de la empresa como tal o del director de proyecto, acciones correctivas, informes de avances en el tema de control, y en el de implementación también yo obtengo lecciones aprendidas que irán a otros proyectos. Siempre en los planes de los proyectos, aparte, si ustedes pueden ver, está la gestión de los riesgos. Sí, la gestión de los riesgos normalmente es el documento o el área donde más lecciones aprendidas tengo, porque no solamente me permite identificar riesgos que no los vi al principio, que me servirán en el proyecto siguiente, así como que me permite identificar soluciones adecuadas para los riesgos que sí identifiqué, o que no identifiqué al inicio del proyecto, pero que en su transcurso fue necesario gestionarlos. Entonces, la gestión de riesgos es yo diría, una de las piedras angulares junto a los 6, alcance, costo, tiempo, riesgos, calidad, gestión de interesados, que sostienen un proyecto exitoso. Estos son los 10 grupos de materia que establece la ISO 21500 y donde pueden ver en el séptimo lugar los riesgos, ¿no? Aquí se describe a cada materia los procesos y su ubicación en el ciclo de vida del proyecto. Y acá está el riesgo, donde en planificación identifico los riesgos, evalúo los riesgos de manera analítica, sea cualitativa y cuantitativa. En la implementación trato los riesgos, la gestión de los riesgos, y en el control tengo el control de los riesgos, que es lo que vamos a ver más a detalle en el apartado 2. ¿Cuál ha sido la realidad de la industria de la construcción a nivel general? Sí, cuando uno habla de dirección de proyectos, a pesar de que indudablemente la jerarquía y el sentido mismo de que nuestra industria vive y es un proyecto, ¿sí? La dirección de proyectos o project management normalmente se lo toma como papeles en la basura o implementaciones de que siempre se ha hecho así, no voy a implementar nada nuevo. Solo se gasta en software que ni sirven. Esto es una moda que va a pasar y no es aplicable para nuestra industria.
Son palabras que seguramente ustedes también las han escuchado. Yo lo escucho a diario. Sin embargo, ya nosotros hacemos gestión de proyectos. El tener logros de proyectos, la construcción, lograr construir algo físicamente, la maravillosa industria que nos ha tocado a nosotros implementar, que es lograr de materia prima, de hierro, ripio y cemento, lograr hacer edificaciones hidroeléctricas, carreteras, es ya un proyecto. ¿Sí? La gestión de proyectos lo que permite es que esas mejores prácticas, lo que pasó hace 50 años, no se vuelva a repetir. Que un proyecto, si bien inicia y termina, no sea una repetición de los errores. ¿Sí? Entonces, gestionamos proyectos porque logramos los montos, logramos físicamente las construcciones, pero lo logramos en el alcance definido inicialmente, lo logramos en el costo definido, lo logramos en el tiempo definido, ¿sí? No necesariamente, y ustedes más que nadie, seguramente tendrán muchas experiencias de proyectos que ni siquiera llegaron a ver su finalización por una mala definición del alcance, por ejemplo. O sea, si algo que no existía en el mercado y lo quiero construir, seguramente no lo voy a lograr o lo voy a lograr con un presupuesto de un tiempo que no lo tenía considerado. ¿Sí? Entonces, lo que con estas gestiones, project management, se quiere hacer es mostrar al profesional de la construcción las herramientas que ya han sido probadas, para bien y para mal, con lecciones aprendidas, que darían resultado en un proyecto en específico. Sin embargo, a que eso, les decía, hacemos proyectos, vivimos de proyectos, la realidad es que de 1.454 empresas constructoras que se encuentran registradas en Pichincha, apenas tenemos, estos datos son del año 2021, espero que hayan cambiado, no lo he certificado yo, tenemos 631 Project Management Professionals certificados, que es una de las variables de que está validado como profesional en la gestión de proyectos. Eso quiere decir que de 100 empresas, apenas 17 podrían contar con un profesional certificado en Project Management Professional. Sí, el 40% de la industria de la construcción cuenta o conoce con lo que es el Project Management Professional. De 252 PMPs en la industria de la construcción en el Ecuador. No, perdón. De los 631 PMPs certificados, apenas 252 PMPs pertenecen a la industria de la construcción. Esos son números que preocupan, porque de las 100 empresas de construcción, apenas 5 podrían contar con un PMP, con una formación en construcción, llámese ingeniero civil, llámese arquitecto, llámese ingeniero mecánico incluso, mientras que el restante, incluso eso nos da un número interesante, que más de la mitad de los PMPs certificados en Pichincha no pertenecen a la industria de la construcción, cuando es la industria de la construcción la que vive de proyectos. Hay que tomar en cuenta que uno de los errores es que a veces pensamos que los proyectos son los Gantt o los planes de cálculo, cuando los proyectos son las personas, y que para un proyecto sea exitoso es imprescindible que el director o Project Management gestione de manera adecuada el equipo de trabajo. ¿Sí? Si tienen alguna duda, por favor, levantan la mano y te pediría, Evelyn, que me ayudes indicando, y si desean ampliar, o toman directamente la palabra, y si desean ampliar un tema, lo hacemos en ese momento. El segundo tema en nuestra agenda es la gestión de riesgos desde el enfoque de PMI. Para eso vamos a definir, para la gestión de proyectos, ¿qué es el riesgo? El riesgo es un evento incierto, que si se produce podría afectar en una forma negativa o positiva a los objetivos del proyecto. ¿Sí? Una gestión proactiva es prevenir las amenazas, pero también explotar las oportunidades. Un riesgo, como vieron arriba, puede ser negativo o puede ser positivo. Cuando son riesgos conocidos, se identifican, analizan y se procesan. Cuando son riesgos desconocidos, no se puede gestionar en una forma proactiva porque no sé o no visualicé qué es lo que me puede pasar. Y lo que se hace en ese caso es asignar una contingencia general al presupuesto
para lo que se conoce como imprevisiones, ¿no? El riesgo es una incertidumbre, ¿sí? Tiene una probabilidad y tiene un impacto. Esta probabilidad y este impacto afectan directamente a dos de los, o mejor dicho, afectan a todos los objetivos del proyecto, que se podrían resumir en tres: en el cronograma, el presupuesto y el alcance o la calidad, pero se valoran en dos. ¿Sí? En el cronograma, que me demore más, o en el presupuesto, que me cueste más, si es que no quiero afectar la calidad del producto y el alcance que estuvo definido. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor esperado? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a arriesgar? Eso no lo puedo decir, ni lo dice el PMBOK, ni lo dice ninguna norma. Eso es la actitud de la persona en particular, del director de proyecto, frente al riesgo. ¿Sí? Para alguien será muy arriesgado perder $100. Y para alguien tal vez no sea tan arriesgado tener una probabilidad de pérdida de $100 millones. Depende de la actitud frente al riesgo. Y eso, en estudios de este tema, está en la personalidad de quien está a cargo o del sponsor, porque no necesariamente el director de proyecto es quien toma decisión. Él presenta los riesgos al sponsor del proyecto y él es quien define si es que los puedo asumir o directamente no voy a ese proyecto porque los riesgos no me convencen. Si tuviera que hacer una línea de procesos para la gestión de riesgos, partiría con planificarlos, identificar los riesgos, realizar un análisis cualitativo de los riesgos, posteriormente realizar un análisis cuantitativo. Y es una diferenciación importante porque puedo yo decir hay un riesgo alto, medio o bajo, pero también puedo decir hay una probabilidad de no cumplimiento del 40% en este lapso de tiempo. O hay una probabilidad de que el presupuesto se me incremente en un 65% por la presencia de riesgo. Entonces, el análisis cualitativo es necesario, pero el que te da la base para esos dos impactos en tiempo y costo es el análisis cuantitativo. Una vez que definí estos dos, identifiqué mediante estas dos herramientas a los riesgos, realizo un plan de respuesta. Indico cuál es el riesgo, cuál es su impacto, cuál es mi actitud frente al riesgo y cómo lo voy a mitigar o lo voy a explotar en el caso de riesgos positivos, o lo voy a evitar finalmente. Si decido no entrar al proyecto es porque evité los riesgos. Y a ese plan de respuesta le hago un seguimiento y control. Entonces, dentro del PMBOK, en su sexta edición, las entradas que tengo como insumos para la planificación de los riesgos es la acta de construcción, el acta de inicio del proyecto, el plan, el alcance, cronograma y presupuesto. Sí, y los riesgos. También necesito identificar el registro de los interesados. ¿Sí? ¿Qué técnicas o herramientas utilizo para esta planificación? Técnicas analíticas, reuniones, sobre todo con expertos en el tema. Y mi salida va a ser un plan de gestión de riesgos. El plan de gestión de riesgos debe contar con una metodología, con un equipo de gestión de riesgos asignados, con la definición de la probabilidad de impacto, que lo vamos a ver más adelante en una escala, la tolerancia al riesgo, hasta dónde yo puedo, lo que decía, mi actitud frente al riesgo, tolerar el riesgo, categorizar los riesgos, la importancia del cualitativo, es que me permite de una infinidad de riesgos, identificarlos y gestionar los prioritarios. Es imposible o es muy caro. No es imposible, nada es imposible, pero es muy caro gestionar todos los riesgos que voy a identificar. Entonces yo priorizo y gestiono los más importantes. Ahora, por ejemplo, tenemos, y es una realidad, la pandemia nos enseñó, nos dio muchas lecciones, de entre esas, cambiar ¿quién hubiese en el 2019 tenía que hacer el plan de la implementación de un proyecto X? Creo que nadie hubiésemos estado claros o lo hubiésemos priorizado a la pandemia como un riesgo. Su probabilidad era baja. Bueno, su probabilidad era media, porque ya veníamos con pandemias que se mantuvieron en el Asia. Y es interesante ver cómo
los países asiáticos con una u otras estrategias, diferenciando por su forma de gobierno, por su cultura, tuvieron una planificación mejor porque ellos ya lo vivieron en crisis pasadas, por ejemplo, en las gripes aviares y todo, que no trascendieron a nivel mundial. Pero para nosotros la probabilidad de que suceda no se hubiese identificado y vieron el impacto alto que tuvo a nivel mundial, ¿no? Tanto así que el petróleo llegó a costar menos que una taza de café, el barril de petróleo. Pero esas definiciones que ahora ya las conocemos servirán como lecciones aprendidas para tomarlas en cuenta en la definición de los riesgos a futuro. La categorización de los riesgos y se deja en un formato el registro de los riesgos. Ese formato tiene que ser revisado con la periodicidad que se define en este plan. Si es que yo estoy construyendo o operando una central nuclear, pues mi periodicidad de revisión de los riesgos debe ser diaria. Sí, en muchos de los casos he tenido la oportunidad de ver registros de la construcción de una central nuclear, donde se hacía una revisión del cronograma y revisión de los riesgos cada mediodía. Se terminaba el turno y estos entregaban una actualización del cronograma y una actualización del formato de riesgos. Y estoy hablando de riesgos desde el punto de vista de gestión de proyectos, más allá de los riesgos que se definen como parte de la seguridad industrial o de la salud ocupacional, ¿sí? Estoy hablando únicamente de los riesgos desde el punto de vista de gestión del proyecto. Para identificar los riesgos, yo necesito mi plan de riesgos, ¿sí? Otros planes, el de alcance, el de calidad, el de cronograma, mi registro de interesados y mi documento de adquisiciones. Esto hago énfasis porque si ustedes vieron en las diapositivas anteriores, hay una materia o hay una área de conocimiento específica para adquisiciones, que es donde normalmente en el tema de tiempos suelen ser los tiempos de mayor riesgo, por ponerlo así, para la construcción, que no te llegue a tiempo un material, que no se compre a tiempo un material, ¿sí? Siempre impacta directamente al cronograma y suelen ser donde encontramos los cuellos de botella en el tema tiempos. Las herramientas que se utilizan para esa identificación son entrevistas a los expertos, listas de control, revisar supuestos, ¿sí? ¿Qué pasaría si el if? What if? ¿Qué pasaría si? Sí, para la gestión de proyectos dicen que hay que preguntar, hay que hacer las 5 preguntas básicas, que es cómo, ¿qué voy a hacer? El alcance. ¿Cómo lo voy a hacer? Que es el método constructivo en el caso de nuestra industria. ¿Cuánto me va a costar el presupuesto? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Y la quinta pregunta es del what if. ¿Y si nos queda una pandemia? ¿Y si mi proveedor quiebra y tengo que buscar otro? ¿Cómo me afecta en la parte económica? Esas 5 preguntas son vitales en todo proyecto y más en el nuestro, ¿no? Y el FODA, un análisis de las fortalezas, las debilidades y las oportunidades que podríamos identificar a partir de esos riesgos. Si yo tengo, qué sé yo, una filial que produce, que es productora de acero, pues esa es mi fortaleza. Y si tengo una crisis o una subida de precios internacionales, podría ser más competitivo que una empresa constructora que no tenga esa oportunidad ese riesgo positivo que lo puedo explotar. Y como salidas tengo el registro de riesgos. Riesgos identificados y respuestas potenciales, ¿sí? ¿Qué riesgos identifiqué? ¿Cómo los prioricé? ¿Y qué voy a hacer para gestionarlos? En los interesados, por ejemplo, tenemos todos los actores que participan desde el cliente, el ciudadano, el gobierno. ¿Cuál es su rol frente al proyecto? Y se debe analizar el riesgo del proyecto. Por ejemplo, riesgos asociados que un ciudadano vaya a demandar a la empresa. O que el gobierno, cuyo rol es fijar las reglas de juego en cualquier industria, incluyendo la de construcción, cambie las normativas legales, como es el caso que ahora estamos viviendo de la retención del 100% del IVA de los gobiernos autónomos locales, que eso no, fue un riesgo que si una empresa no la estuvo considerada o no tomó acciones prontas a eso, te quita un flujo económico importante, ¿sí?
Nosotros en construcción se retenía el 30% y tenías un 70% que te permitía cierto flujo económico en la devolución del IVA. Ahora no, ahora ese flujo económico es inexistente, lo cual tendrías que ver la respuesta. Lo evito, no entro a la licitación porque tengo sé que no lo puedo aguantar, lo mitigo, busco fuentes de financiamiento a un costo adecuado que me permitan continuar con el proyecto, lo traslado, ¿sí? Establezco que si existe eso, será responsabilidad de la entidad o un cambio de legislación existente, será responsabilidad de la entidad contratante si tengo demoras en los tiempos. Pero para eso hay que, en este registro de riesgos, identificarlo, valorarlo cualitativa y cuantitativamente y ver las acciones que voy a tomar. Normalmente esto se reduce a una lista de control, que es un checklist. Como les digo, ahí puedes tener los riesgos de incendio, tormenta, paro de personal, que no se cumpla la calidad del producto, que eso también es un riesgo, que no se cumpla con el plazo, que se gaste más del presupuesto, y se levanta una lista de control que me va a servir para luego categorizar los riesgos. Una categorización primaria es riesgos técnicos, de malas prácticas organizacionales y externos, ¿sí? Técnicos, por ejemplo, que exista una nueva forma de hacerlo, nuevos diseños. Malas prácticas que no tenga yo una gestión de riesgos, y eso es un riesgo alto, y que no pueda gestionar esos riesgos. Organizacionales, que tengan conflictos internos, o que el know-how de mi empresa no sea el proyecto que voy a implementar, que sea un proyecto nuevo, una línea nueva que estoy implementando. Si yo soy experto en puentes y porque no se construyen puentes en el país, me veo en la oportunidad de implementar una línea sanitaria o hidrosanitaria, ¿cuál es mi fortaleza o mis riesgos organizacionales para gestionar? O mis oportunidades. Si soy experto en algo, ¿sí? Ese es un riesgo positivo que yo tengo que explotar. Y los externos que están fuera de la organización, incluso fuera del proyecto. No depende de mi expertise en uno o dos proyectos, en uno o N proyectos, que venga el cambio de legislación y me afecte mi flujo económico. Ese es un riesgo externo. ¿Cuáles son los riesgos en el ciclo de vida de los proyectos? Como bien tenemos el inicio, la planificación, la ejecución y el cierre. Y ahí están, es un ejemplo de cómo fueron categorizados. Por ejemplo, riesgos económicos, ¿sí? Un gobierno débil, lo voy a identificar en la planificación, ¿sí? En ejecución, por ejemplo, si tengo inflación durante el proceso, tal vez yo no pude haber previsto en la planificación que se presente el riesgo de la inflación. Y en el cierre, la competencia, caída de demandas. Como ven, las causas de los riesgos o su categorización primaria, político, económico, del proyecto como tal, de naturaleza financiera, y podemos ampliar eso con una lista muy larga, por eso es importante la priorización que vamos a ver más adelante. Entonces, a partir de la línea base del proyecto y el registro de riesgos que ya identifiqué, mediante herramientas como la matriz de probabilidad de impacto, evaluar la calidad de los datos, categorizar riesgos, evaluar urgencias, tengo los riesgos priorizados. Entonces, tengo mi línea base del proyecto, tengo identificado los riesgos y cualitativamente voy a darle una cualificación, como su palabra lo dice, y voy a hacer una priorización, ¿sí? A partir de su categoría, su urgencia y la actualización de supuestos. Entonces, el análisis cualitativo lo que me va a indicar, si es que yo tengo una probabilidad de ocurrencia del riesgo alta y yo tengo un impacto alto, mi prioridad va a ser alta. Entonces, identifiqué un riesgo alto. Si por el contrario mi probabilidad es baja, mi impacto de que si ocurre ese riesgo, cómo me va a impactar es baja, yo voy a tener un riesgo de prioridad baja, un riesgo bajo. Y en el segundo lugar, tengo un impacto alto y una probabilidad baja, porque el impacto es lo que marca en tiempo o en costo cómo desviaría mi línea base. En segundo lugar, y en tercer lugar, con una probabilidad alta y tengo un impacto alto. O sea, si sé que va a haber un cambio de gabinete, la probabilidad es alta, sé que lo va a pasar, pero en mi proyecto que es privado no me va a impactar, pues lo gestiono en un tercer lugar.
Pasamos del análisis del cualitativo, perdón, al análisis cuantitativo. Y ahí viene lo interesante ya en la gestión de riesgos, que es a partir del plan de riesgos, los registros de riesgos, tomo el cronograma y el presupuesto, palabras muy conocidas para nosotros, vivimos de eso, y los impactos. Entonces digo, a partir de herramientas como la metodología de valor esperado, análisis de sensibilidad, un árbol de decisiones, o el método de Monte Carlo de probabilidades, distribuciones de probabilísticas, identifico cómo ese riesgo que yo identifiqué, cualifiqué, prioricé, ahora lo voy a dar un número. ¿Cómo ese riesgo me afectaría, porque es una probabilidad todavía, en mi presupuesto y en mi cronograma? ¿Sí? Y luego, si tengo una red lógica, es decir, un cronograma valorado, que tenga secuencia de actividades, como se debe hacer un cronograma, ojalá algún momento podamos tener la oportunidad de charlar de eso, que es mi expertise en cronogramas. Si yo tengo una red lógica, ese grupo de riesgos que tienen una probabilidad y identifique su impacto, ¿cómo me impactan al final del proyecto? ¿Qué pasa si ocurre la tormenta perfecta? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que todos los riesgos se cumplen y la probabilidad es alta? ¿Cómo va a tener ese cronograma y ese presupuesto? ¿Y qué pasa si es que soy optimista y la ocurrencia se pasa lo más probable, pero los que tenían baja probabilidad y alta impacto no sucede? Eso me permite al final de esto, como salida, la probabilidad de cumplir con costos y tiempos. Y más importante, tener un cronograma y un presupuesto ya no determinístico. Ya no decir la obra va a costar $100 o $100,000, sino decir la obra va a costar con una probabilidad del 95% de certeza, de acuerdo a mi análisis de riesgos, entre $89,000 y $115,000. O yo voy a tener un tiempo con una probabilidad del 95% de éxito entre 6 meses y 7 meses y medio. ¿Sí? Porque yo en una red lógica, llámese cronograma valorado, apliqué las probabilidades de ocurrencia de N riesgos. Y eso me permite tener un presupuesto y un cronograma probabilísticos y ya no determinísticos. A partir de que identifiqué los riesgos, ahora tengo que definir esos riesgos, cómo se van a gestionar. Y para eso, como para el alcance, defino el alcance mediante una WBS, mediante un EDT. Para los riesgos existe la herramienta de estructura de desglose de riesgos, del EDR o RBS en inglés. De esa manera me ayuda a identificar claramente los riesgos, estimar el valor de los riesgos, comparación con otros proyectos, porque si yo ya tengo una estructura, lo puedo hacer comparable con proyectos que ya los ejecuté yo o otro director de proyectos y permitirme ver qué acciones tomó si es que es un proyecto parecido. Comunicar esos riesgos a todo el equipo, eso es importantísimo. Y al final del proyecto, mediante esta estructura de desglose de riesgos, poder hacer una recolección de lecciones aprendidas más adecuada. Ahí tengo, por ejemplo, un desglose de riesgos, un ejemplo, donde tengo los riesgos técnicos, los requisitos, tecnología, complejidad de las fases, rentabilidad y fiabilidad y la calidad, externos de la organización y la dirección de proyectos. Sí, de esta manera yo enumero las categorías y subcategorías y voy identificando los riesgos que son aplicables o que determiné que podrían producirse en el proyecto. Les dije ya cuál es la importancia del análisis cualitativo de riesgos, que mejora el rendimiento del proyecto de una manera efectiva, porque se centra en los riesgos de alta probabilidad. Ayuda a corregir sesgos que normalmente se presentan cuando yo no tengo información disponible, ¿sí? Si no tengo ni feeling, y que no siempre estoy apostando o apuesto a mi feeling. Yo tengo que tener una data que me permita saber que lo que estoy gestionando sí es lo prioritario. Pues permite conocer el nivel general del riesgo. Como les dije, en una red lógica yo puedo tener si todo impacta o si lo más probable impacta, cómo se mueve mi cronograma y mi presupuesto. Y sirve de guía como respuesta al riesgo. Porque si yo ya sé cuánto me va a costar que ocurra un riesgo, yo sé cuánto puedo gastar
para evitar o mitigar ese riesgo, ¿sí? Si yo tengo un riesgo y es como se manejan los seguros de auto, de lo que ustedes quieran, de vivienda, por ejemplo. Si yo tengo una probabilidad y un impacto, ¿sí? Yo de esa manera determino cuál es mi prima. Y si yo como usuario debería hacer ese análisis y decir, a ver, si es que yo tengo una probabilidad de choque baja y mi impacto al ser un choque podría ser alto, yo sé que podría ocurrir que gaste, qué sé yo, hasta $10,000 al año. Sí, y si mi prima total del auto cuesta, no sé, $20,000, pues lo pienso y ahí viene mi sensibilidad al riesgo. Me arriesgo y voy sin seguro o soy más prudente y aunque sé que mi probabilidad y mi impacto es menor a la prima, lo tomo. Eso es el análisis que me permite el análisis cuantitativo. La probabilidad e impacto de los riesgos conscientemente se otorga más peso al impacto que a la probabilidad. Si yo les digo, tengo un riesgo de que caiga un meteorito y se acabe o que ocurra el terremoto que estamos esperando en Quito. Es un riesgo con un impacto altísimo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad? Normalmente nos asustamos más con el impacto, pero tenemos que ver la probabilidad. Sí, si ya estamos prontos de su ocurrencia, tenemos una probabilidad más alta, pero posiblemente no. Y para eso tengo que consultar a expertos que me permiten valorar mi gestión de riesgos. El análisis de estas dos dimensiones ayudan a identificar los riesgos y las oportunidades que deben ser administrados y cómo van a ser administrados. Como les digo, al tener ya una cuantificación económica, yo puedo determinar cuánto estoy dispuesto a gastar para gestionar ese riesgo. O si es que el impacto y su probabilidad me determina un valor esperado bajo, pues lo ignoro, que es también una forma de gestionar. Es decir, asumir el riesgo. ¿Sí? Si voy a perder, qué sé yo, $1,000 por un riesgo y una probabilidad, y tengo que gastar 1,500 o 2,000 para gestionarlo, prefiero asumir que esos $1,000, pero sí deben estar en mi presupuesto, en mi colchón, por de alguna manera, para su gestión. El hecho de que lo acepte no quiere decir que no voy a prever económicamente qué podría pasar, ¿sí? Estas dos dimensiones del riesgo son aplicadas a sucesos específicos, no al proyecto en su conjunto. ¿Cómo puedo hacer yo esta gestión con la escala de probabilidades? Normalmente se pone una escala de probabilidades de 0 a 1, de 0% al 100% a 1, o se puede usar una escala representada por valores relativos como muy probable, bastante probable, probable, improbable o improbable. Y las probabilidades específicas que pueden ser asignadas mediante una escala general de punto 1, punto 3, punto 5, punto 7, punto 9, de acuerdo si es muy probable, probable o etc. ¿Sí? La escala de impacto, eso debe ser proporcionada por el plan de gestión de riesgos, donde ya tengo una escala que refleja la importancia sobre el objetivo del proyecto. Es decir, mi impacto tiene que ser determinado por cuánto me va a costar ese riesgo o cuánto tiempo en el cronograma voy a demorar por ese riesgo, ¿sí? Podría tener otro tipo de escalas, pero créanme que como ustedes lo quieren ver, eso se determina o decanta en cuánto me va a costar y cuánto me voy a demorar. ¿Sí? Puedo decir que el alcance no estuvo bien definido como un riesgo. Ok, eso me va a impactar o reducir el alcance, que puede ser una opción, pero si quiero mantener el alcance, ¿en cuánto más me va a costar y cuánto tiempo más voy a demorar? Por eso la escala de impactos para ya un análisis cuantitativo se determina en tiempo y en dinero, en presupuesto y en cronograma. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un cuadro de evaluación del impacto del riesgo con los objetivos principales del proyecto. Si un proyecto en costo es insignificante, lo pongo como muy bajo. Si en el calendario, por ejemplo, tengo una desviación de 10 al 20%, ya lo considero alto. ¿Sí? En el alcance, como les digo, es menos fácil determinar una escala numérica,
¿sí? Y como ven ahí las escalas son si el producto final es inservible, si el producto, pero eso decanta en que yo gasté un presupuesto y gasté un tiempo en algo que es inservible, entonces me afecta siempre en dinero y en tiempo. Con todo lo que hemos conversado, la siguiente herramienta que vamos a utilizar en la gestión de riesgos es la matriz de probabilidad de impacto, ¿sí? Es una matriz que analiza los eventos futuros previamente identificados utilizando esas dos dimensiones del riesgo. La probabilidad de ocurrencia y el impacto. Eso me permite determinar si un riesgo es alto, si un riesgo es moderado o si un riesgo es bajo. Aquí, por ejemplo, cuando tengo impactos muy bajos, moderados, altos, con una escala numérica, y tengo una probabilidad del 1 a 0.9, como ustedes ven, el riesgo puede ser categorizado por la coloración. Si es que es rojo, es un riesgo alto. Si es que es amarillo, es un riesgo moderado. Y si es que es verde, es un riesgo bajo. Entonces, yo tomo el impacto y la probabilidad de mi riesgo, lo multiplico y aquí puedo determinar, de acuerdo a la escala numérica que definí previamente en el plan de gestión del riesgo, si es que es alto, medio o bajo. Este es otro ejemplo de una matriz de probabilidad donde tengo el impacto catastrófico, crítico, moderado, insignificante, y donde tengo más de 3 colores, ahora tengo 4, es cuando es extremadamente alto, es medio o es bajo, ¿sí? Abajo está otro ejemplo, hay varios ejemplos que me van a permitir determinar si es que el riesgo, o categorizar por su probabilidad de impacto. Como hemos conversado, el análisis cuantitativo ayuda a analizar numéricamente las probabilidades. Su aplicación depende siempre en las dos dimensiones, tiempo y presupuesto, así como la necesidad de plantear cualitativamente si se acercan a los riesgos y a los impactos. Este modelado se lo hace para describir el proyecto de una forma matemática. Cuando yo les hablaba de una red lógica, ¿sí?, que tiene los tiempos de ejecución en el tema de actividades o rubros, y los costos asociados que podrían ser el presupuesto o los costos directos del proyecto, ya estoy determinando las constantes variables y parámetros y restricciones dentro de una operación matemática, que es una red lógica. Sí, de esta manera, con este modelado, por eso es tan importante la línea base de un proyecto, porque a partir de la estructura de trabajo, el alcance, yo determino mi estructura del cronograma y del presupuesto, y a partir de la asociación de secuencia de actividades determino mi cronograma. Entonces mi cronograma valorado, mi línea base, ya determina un alcance, porque tengo una estructura, un tiempo, porque tengo una red de lógica, y un presupuesto, porque cada actividad o rubro tiene su costo directo y su costo indirecto. Esa es una modelación matemática de lo que es el proyecto. Lo que ahora a esa línea base vamos a hacer es aplicarle la quinta pregunta del what if, y sí, y ver cómo se mueve esa red económicamente y en tiempo por la aplicación de los riesgos. ¿Correcto? Es una aproximación a la vida real, nunca será una representación perfecta, obviamente, porque no vamos a predecir, no tenemos la bola de cristal, creemos, pero no es así. Y puede ser que no identificamos riesgos y que podrían llevar al traste nuestro análisis. Pero si tenemos la experiencia y el know-how, créanme que de proyecto a proyecto se va mejorando esa matriz de riesgos, esa identificación de riesgos. Y las dos dimensiones en las que se cuantifica es en tiempo y en costo. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen. Si en este momento tienen alguna pregunta referente a los temas que hemos tratado, y también para que tengamos un descanso, si todo está claro. Y si no, pues continuamos. Estimado ingeniero, en el chat no aparece ninguna inquietud por el momento. Puede continuar. Ok, muchas gracias. Una de las herramientas para identificar cómo me afecta uno o más riesgos es la distribución de probabilidades, ¿sí? Yo puedo tener una distribución continua, asimétrica, una representación
de formas compatibles con los datos del análisis del riesgo, ¿sí? Normalmente lo que más estamos acostumbrados es una distribución normal, donde yo tengo unas probabilidades de ocurrencia determinadas por la campana de Gauss, la famosa campana de Gauss. Otras herramientas o características que se utilizan dentro del análisis de riesgos son la media, la varianza, la simetría, la mediana, la desviación cuadrática, desviación estándar. Porque con la aplicación de estas herramientas matemáticas, con tener una red lógica, lo que yo voy a representar finalmente es este análisis de sensibilidad. ¿Sí? Consiste en analizar el grado de incertidumbre de cada elemento del proyecto, es decir, cuál es mi probabilidad de ocurrencia dentro de este tornado. Lo que les decía, ya no partir de un cronograma y presupuesto o de una línea base, más bien determinístico que me diga su proyecto va a tener un costo de $100,000 a un cronograma o presupuesto probabilístico donde diga o la probabilidad de que cueste $100,000 es del 30%. Entonces nos estamos mintiendo, porque los riesgos asociados me permiten modelarlo y decir, tener esa data, ¿sí? O, como les digo, para una probabilidad del 95% del cumplimiento, el tiempo estimado de finalización será de 6 meses a 9 meses. En ese rango yo estoy seguro que el 95% de las veces en que lance mi dado, que es una distribución, es el método de Monte Carlo, va a caer entre los 180 días y los 270 días. Yo tengo una certeza del 95% que entre ese rango va a estar la ocurrencia. Entonces, esa es una herramienta muy potente, tanto para mi gestión como para la comunicación. No es lo mismo decirle a un cliente o a un sponsor esto, que ya vas a tener un rango para determinar o para que el cliente o el sponsor busque el financiamiento o diga, bueno, si tu probabilidad es del 95% de acabar en 9 meses, que podría ser lo más crítico, lo más pesimista, no me alcanza con ese tiempo, ¿sí? Tienes que acelerar las cosas, hacer, ¿cómo se llama? Herramientas de compresión de cronogramas o de actividades paralelas, y obviamente eso me va a costar más. Tienes que estar claro que si quiere que la probabilidad del 95% se mantenga entre 6 meses, entre 180 días y 190 días, va a tener un costo mayor porque voy a implementar más cuadrillas, voy a implementar más partes económicas para gestionar los riesgos, pero ya tiene esa herramienta de decisión. El análisis del valor monetario esperado es, como les digo, la probabilidad por el costo que va a tener ese riesgo. Entonces es un concepto estadístico que calcula el resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o análisis de incertidumbre. El producto de valor en cada posible es el impacto o el dinero en juego por la probabilidad de ocurrencia del riesgo. El impacto de las oportunidades generalmente se expresa con valores positivos, mientras que el de los riesgos con valores negativos. Así, por ejemplo, un riesgo de sismo, ¿sí? Si yo tengo ese riesgo, el sismo es el que está identificado como el número 1, un impacto de $5,500 y una probabilidad del 20%, mi valor esperado monetario va a ser de menos 1,100, porque es un riesgo negativo. Si por otro lado tengo la probabilidad de aplicar a un seguro, cuyo impacto es de 490, si yo hago el derecho, si pasa un sismo y yo cobro mi seguro, y la probabilidad es de 85%, voy a tener un valor esperado de 420. Si a todos estos riesgos, el 1, 2, 3, 4, les doy un impacto y doy una probabilidad, calculo el valor monetario esperado. Y al final en mi proyecto voy a tener un total de un impacto posible de $14,275. Negativo. Mi valor monetario esperado por la probabilidad de ocurrencia es de apenas $2,870. Sí, entonces yo ya puedo gestionar a mi sponsor, decirle, de mi análisis de riesgos, deberíamos tener una contingencia de $2,870.
¿sí? No de 14.000, por la probabilidad de ocurrencia en este ejemplo. Permítame, ingeniero, aquí una pregunta de Hugo Hidalgo. ¿Toda actividad implica un riesgo? Sí, toda actividad implica un riesgo y toda actividad implica una incertidumbre. El tema es cuánto ese riesgo, cuál es la probabilidad de ocurrencia. Sí, puede caer un meteorito en la Tierra. Es un riesgo latente. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia en los siguientes 10 días? Será muy baja. Entonces, toda actividad tiene un riesgo. Y si yo me pongo a gestionar todos los riesgos, y no solo un riesgo, más de un riesgo, y si yo me pongo a gestionar todos los riesgos identificados en esa primera lista, me va a salir más caro que el mismo proyecto. Solo gestionar los riesgos. Por eso es que hacemos el análisis cualitativo y cuantitativo, para priorizar de acuerdo a esta fórmula de impacto por probabilidad y saber qué riesgos sí, de toda la lista, de todos los riesgos que identifique en una actividad o en un proyecto, qué riesgos sí merecen tengan una gestión. Pero sí, toda actividad no solo conlleva un riesgo, sino más de un riesgo. ¿Listo? Como vimos en el ejemplo anterior, no sé si hay otra pregunta. Por el momento no. Okay. Como vimos en el ejemplo anterior, yo puedo definir mi valor monetario esperado de acuerdo a la identificación de riesgos, su impacto y su probabilidad. Pero eso, si yo lo tomo, imagínense en el ejemplo cuando se enseña gestión del tiempo, gestión del cronograma, imaginen la red que nosotros armamos para que se vaya entendiendo cómo es el método de ruta crítica. Si a cada nudo de esa red le aplicamos un riesgo y una probabilidad, eso se determina como el árbol de decisiones. El árbol de decisiones es un diagrama que describe una decisión bajo una consideración e implicaciones si se toma una u otra alternativa. Ya vamos a un nivel más. Identifiqué el valor monetario de los riesgos y ahora, si es que ese riesgo ocurre, ¿cuánto o qué decisión voy a tomar y cuánto me va a costar? O si ese riesgo no ocurre, ¿cuánto me puedo ahorrar o cuánto me va a afectar? ¿Sí? Esto del árbol de decisiones, y por eso está esta diapositiva, representa las probabilidades de riesgos y los beneficios netos, utilizando el valor esperado en cada rama de árbol. Hay una película en Netflix que tiene el nombre que está aquí en la edición, donde ustedes interactivamente pueden llegar a puntos de la película en que toman una u otra decisión. Y esa decisión les lleva por uno u otro camino, que finalmente termina al final de la película me parece son 7 finales que tiene la película, 7 diferentes finales. Eso es un árbol de decisiones. Así que yo como espectador en esta importante y maravillosa para las personas que gestionamos o que estamos en el área de los riesgos y de las probabilidades, que me permite ver cómo una decisión, ¿sí?, afecta, o la ocurrencia de un evento, un riesgo, afecta al final del proyecto. Entonces, esa red que armaron para la película se arma para la línea base, que es un cronograma valorado, y de acuerdo a los impactos y las probabilidades de los riesgos, yo puedo tener ya lo que se denomina un cronograma o un presupuesto probabilístico. Entonces, hemos visto ya cómo se identifican los riesgos, cómo se evalúan los riesgos, y ahora vamos al tercer capítulo, que es cuál es la respuesta a los riesgos mediante la planificación de la respuesta a los riesgos y el seguimiento de control de riesgos. Finalmente vamos a ver acciones que se podrían tomar para implementar en un proyecto de construcción la gestión del project management en general y que aplique también para la gestión de riesgos. ¿Cuáles son mis entradas para planificar en la respuesta al riesgo? El plan de riesgos, el registro de riesgos, que ya los tengo, y las herramientas
evitar, transferir, mitigar y aceptar. Esas son las herramientas que voy a utilizar o que voy a determinar para los riesgos negativos. Y voy a tomar estrategias de contingencias. Mi salida va a ser finalmente un registro actualizado de riesgos y un registro de las acciones frente a esos riesgos. El futuro no se espera, el futuro se hace. ¿Sí? Eso es una alternativa proactiva a la administración de riesgos. La gestión de riesgos debe verse como una preparación anticipada de posibles eventos futuros, que pueden ser positivos o negativos, y no como una respuesta cada vez que sucede. La planificación de riesgos nos evita estar de bomberos en un proyecto, porque al prever lo que podría pasar, yo tengo que determinar lo que podría hacer. Eso significa ser proactivo y evita que sea reactivo. Evita que esté apagando incendios todos los días. Si usted está a punto de dispararse con un arma de fuego, esta situación puede ser, si es reactivo, esquivar la bala, detener la bala, reparar el daño. Y si es proactivo, anticiparse y evitar que dispare. Esa es la diferencia entre la reacción, la reactividad y la proactividad. Yo anticipo y evito que, o tomo las medidas para evitar que se dispare, o estoy pendiente a que se dispare y cuando lo haga veo si esquivo, como Matrix, o si detengo la bala, o si directamente voy al hospital para reparar. Esa es la diferencia entre la proactividad y la reactividad. En proyectos, ante el riesgo de su proyecto de que un material que se escasea no sea entregado a tiempo, ser reactivo es contratar un servicio de entrega rápida cuando ya suceda, o encontrar un proveedor cuando ya mi proveedor principal no me puede abastecer. Y ser proactivo es asegurar que el proveedor tenga un historial de entregas confiables, ¿sí? Solicitar actualizaciones de avance, estar gestionando y pendiente del proceso, e identificar fuentes alternas. No necesariamente esperar que siempre va a ser más caro. A que suceda este ejemplo claro de un riesgo para buscar rápidamente un proveedor. Eso es ser reactivo, eso es administrar la crisis. Mientras lo que queremos es administrar el riesgo. Para riesgos negativos, de acuerdo a mi matriz de impacto probabilidad, si yo tengo un riesgo alto, directamente se recomienda evitar. Si yo tengo un riesgo moderado, se recomienda transferir, por ejemplo, evitar directamente no entrar al proyecto, podría ser una acción, o no ejecutar esa actividad, ¿sí? Transferir podría ser, la típica es conseguir un seguro, ¿sí? O subcontratar, si es que yo veo que mi riesgo como dentro de mi empresa de construcción o tengo un proyecto que no es de mi especialidad, cuyo riesgo, que ese falta de know-how en esa área, la identifico como un riesgo medio, yo subcontrato. Eso es transferir el riesgo. Subcontrato y le pongo cláusulas con penalidades que me permitan transferir el riesgo. O si yo tengo un contrato con penalidades altas, ¿sí? Lo puedo transferir a mis subcontratistas transfiriendo esas penalidades. Reducir o mitigar donde digo, ok, el riesgo es moderado, ¿sí? Yo lo puedo gestionar y tengo mi manera de mitigar ese riesgo es tener un colchón, en el presupuesto determinar un monto para mitigar el riesgo si ocurre. Y finalmente, aceptar, decir, bueno, al ser de un impacto bajo y una probabilidad muy baja, pues no hago nada, sé que va a pasar y lo acepto. Riesgos positivos, en cambio. Perdón, ingeniero, aquí una pregunta, permítame interrumpirle. Raúl Salas pregunta si la gestión de riesgos es también parte de un sistema de gestión de calidad. La gestión de riesgos como tal, o los riesgos que estamos en este momento revisando, son parte de la gestión de proyectos, ¿sí? La gestión de riesgos como parte de un proceso de calidad me permite evitar que al tener yo un proceso de calidad establecido, ese sería, por ejemplo, y retrocedo, una manera de reducir o mitigar el riesgo.
Si yo tengo el riesgo alto de que mi producto tenga fallas, yo implemento un proceso de aseguramiento de la calidad que me permita garantizar que esas fallas no van a producirse. Y es el costo de la calidad, que siempre se llama. ¿Cuánto me cuesta implementar un sistema de calidad versus cuánto me cuesta tener productos fallidos? Sí, en el tema de autos, por ejemplo, una demanda, si al final del proceso, del proyecto, mi producto auto tiene una deficiencia, los impactos van a ser altísimos. Entonces, si yo no determiné, o si determiné más bien ese riesgo de que mi producto podría tener una falla al final con el producto final, tiene una probabilidad. Y ese impacto es altísimo, porque como digo, una demanda en el área, en cualquier producto, ¿no? Se me viene a la mente productos que vinieron con juguetes, que recuerdan hace unos años vinieron altos contenidos de plomo y tal. Es un impacto económico a la industria, a la empresa altísimo. Entonces, yo como una medida de reducir y mitigar, implemento un plan de aseguramiento de la calidad que me permita reducir la probabilidad de ocurrencias. Entonces, la gestión de riesgos es parte de la gestión de proyectos, pero la implementación de un proceso de gestión de calidad podría ser una estrategia para mitigar y reducir un riesgo. ¿Sí? Si no hay más preguntas, continúo. Puede continuar, por favor, ingeniero. Entonces, también para riesgos positivos, si yo determiné que tengo un impacto alto y una probabilidad alta, lo exploto. ¿Sí? Si es que tengo una probabilidad moderada o un riesgo positivo, una oportunidad mediana, muy probable, lo comparto, que podría ser buscar un socio estratégico, por ejemplo. Si yo tengo la probabilidad alta de obtener un proyecto, ¿sí? Y que tiene un impacto económico importante, pero no es mi especialidad, yo para aprovechar esa oportunidad, que es decirlo en palabras criollas, los riesgos positivos, busco un socio estratégico. Esa es mi estrategia. Es mi respuesta al riesgo, es mi respuesta a la oportunidad. Entonces, comparto eso, busco un socio estratégico que tenga ese know-how y desarrolle el proyecto. ¿Sí? Si por el contrario me permite mejorar, pues contrato profesionales que tengan ese know-how y podría ser otra de las estrategias. Y la otra es, si ya sé que tengo una probabilidad baja o un impacto bajo, lo acepto. Si ocurre el riesgo, bienvenido sea, nunca está de más a algo de extra de lo que tenía presupuestado, y si no, no pasa nada. Entonces, no hago nada para explotarlo, para hacer que esa oportunidad pase, porque el impacto no es de mi interés, ¿sí? Y la probabilidad también es baja, entonces me quedo pasivo y espero que ocurra o que no ocurra. Esas son las 4 estrategias para riesgos negativos, que es evitar, transferir, reducir y aceptar. Y para riesgos positivos, es explotar, compartir, mejorar y aceptar. Tengo que también determinar en mi seguimiento de los riesgos cuándo reacciono. ¿Sí? ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿Cuáles son los disparadores del riesgo? ¿Y cuáles son los custodios del riesgo? Las señales de alarma, por ejemplo, si estoy en un proceso de manufactura, ya tengo el famoso 6 sigma, que ya tengo una desviación más de 6 veces de mis límites de tolerancia, estoy a punto de que ocurra un riesgo, ¿sí? Ese va a ser mi disparador. Lo mismo se aplica, por ejemplo, a la seguridad industrial cuando estamos hablando de la gestión de riesgos. Si ya tengo una ocurrencia en cierto tiempo de varios accidentes, incidentes, y yo estoy esperando o sube la probabilidad de que ocurra un accidente grave. ¿Sí? Ese va a ser mi señal de alarma. Mi disparador es, tengo N accidentes, incidentes, activo mi gestión de riesgo. Entonces, implemento planes de capacitación, implemento stand-down,
implemento o reduzco la cantidad de actividades que tengan un riesgo alto, ya disparo e implemento las acciones de riesgo que tenía establecidas previamente para reducir o mitigar el riesgo, ¿sí? Y para eso hay que determinar los custodios de riesgos. ¿Quién es la persona con nombre y apellido que se encarga de eso? Entonces, el monitoreo y control parte de un plan de riesgos, un registro de riesgos, los datos de informes y desempeños que me van dando, como les ponía en el ejemplo, si ya tengo una ocurrencia de incidentes altas, esos son los informes de desempeño, las proyecciones de qué podría pasar actualizadas, con las herramientas de reevaluar los riesgos, realizar auditorías, la metodología de valor ganado en el tema de económico, de performance, de SPI, CPI. El análisis de reserva, ¿cómo voy yo viendo lo que tenía reservado para riesgos? Y las reuniones con los clientes, con los sponsors. Tengo como salidas una información del desempeño del riesgo, solicitudes de cambios si es que fuera en el caso, si es que ya el riesgo me determina que tengo que pedir una ampliación de plazo, por ejemplo, tiene que salir de aquí. Y la actualización a la línea base. Si ya pido una ampliación de plazo, tengo que mostrar eso, cómo en mi línea base me impacta en el tiempo. O si necesito una reserva para riesgos mayor, tengo que solicitarla y tengo que en mi línea base ver cómo eso impacta en mi presupuesto. En resumen, planificar los riesgos son identificarlos, registrarlos, mediante un análisis cualitativo y cuantitativo, los categorizo, los priorizo, si son significativos, si no son significativos, son riesgos no prioritarios y deben estar en el listado como una observación. Si sí son significativos, y ahí respondo a la pregunta de que toda actividad tiene riesgo, es correcto. Lo que hago hasta el paso 4 es priorizarlos, cuáles son los que debo gestionar. Si son significativos, entonces tengo planes de respuesta que podrían ser eliminar, transferir, mitigar y aceptar. Y después tengo que considerar cuáles son los riesgos residuales de aplicar estas estrategias. ¿Y cómo hago ese seguimiento? Mediante el control y seguimiento. ¿Sí? No queda por demás hacer énfasis en que esto nos debe llevar a tener las lecciones aprendidas que me permitan ver cómo fue mi cumplimiento de acciones dentro de análisis de reserva, árboles de decisiones, de todas las herramientas que hemos venido observando. Hasta ahí la gestión de riesgos. Si tienen alguna pregunta, por favor, con todo gusto. Listo. Como les decía, la implementación de normas, por ejemplo, la ISO 21500, me permite, no solamente en el área de riesgos, sino en todas las áreas y materias del conocimiento de la gestión de proyectos, poder implementar dentro de una organización. Lo primero, hago un diagnóstico, ¿sí?, de cuáles son las causas de efectos de un bajo rendimiento económico, si quiero determinar eso como mi variable para implementar una norma de gestión de proyectos. Y de esa implementación salen estos resultados. Falta de planificación, normalmente eso es lo que determina el éxito económico no de un proyecto. Falta de procedimientos definidos, falta de capacitación de personal, falta de control y seguimiento y ubicación alejada de los proyectos, que parecería que es importante, pero como ven está en el 5º lugar. Después de eso se determina un mapa de procesos para la empresa de la construcción. Y a estos procesos macros los dividimos en los subprocesos. Lo que están viendo ahora es un plan de implementación que se desarrolló para una empresa constructora para implementar el project management a partir de procesos. Se hace luego un diagrama RACI porque tengo que determinar, de acuerdo a esta matriz,
¿Cuál es el responsable, el accountable, o que debe tener un conocimiento del proceso? Entonces, los pasos que se recomiendan es realizar el diagnóstico de la empresa constructora, alinear la mapa de procesos de la empresa constructora a los procesos de la norma ISO, realizar una propuesta de mejora con el uso de herramientas del PMBOK y la extensión de su construcción, realizar una caracterización y plan de implementación de los procesos, generar políticas empresariales, finalmente realizar la implementación en los procesos de aplicación de las políticas. Lo que estoy mostrando es las herramientas o un camino a seguir para que la gestión de riesgos, así como el resto de procesos de la gestión de proyectos, puedan ser implementadas en una empresa. Es importante entonces la capacitación al personal, elaborar y formalizar políticas claras, implementar esas políticas mediante la elaboración de formatos, de procesos, de guías, de manuales, establecer KPIs claros para medir la gestión de los proyectos y realizar una mejora continua evaluando el cumplimiento de esos KPIs y revisando las actualizaciones de los procedimientos a partir de la evaluación de esos KPIs. Les agradezco mucho por su tiempo. Con todo gusto estoy abierto a preguntas. Hay una pregunta, ingeniero. Para reducir riesgos, ¿debería realizar actividades sistemáticas o repetitivas? La curva de aprendizaje en la ejecución de actividades es muestra claramente cómo mi probabilidad de cumplimiento va mejorando. Eso quiere decir que la probabilidad de ocurrencia de esos riesgos va disminuyendo, ¿sí? El hacer actividades rutinarias va a disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, pero no lo va a eliminar. Y eso es lo que determina la priorización. Si es, como les ponía como ejemplo, si es un proyecto que yo no he realizado, seguramente voy a identificar riesgos mucho más, o más riesgos, que si es algo que es parte de mi know-how, que lo hago a diario, hablando de proyectos. Igual en un tema rutinario. Si todos los días yo manejo un tramo determinado, ¿sí? El riesgo de que caiga en un bache va a ser menor que si voy en una carretera que no conozco. Entonces, sí, la ejecución de actividades rutinarias disminuye la probabilidad del riesgo, es correcto. No lo elimino. Siempre va a haber la probabilidad y siempre va a haber el riesgo. Ok. No sé si hay alguna pregunta. Les dejo a Evelyn ingeniera para la despedida. Cualquier información, ahí está mi código QR. Pueden acceder ahí a mi dirección de LinkedIn y donde me pueden contactar si tienen alguna duda adicional, con todo gusto. Siempre estoy dispuesto para conversar de estos temas. Ingeniero Santiago Armas, de parte de la Comisión de Actualización de Conocimientos de la Delegación de Rumiñahui, nuestro agradecimiento por su exposición muy clara, muy didáctica. Usted da a conocer que es un especialista en la materia. Muchas gracias por su conferencia. Antes de cerrar, el ingeniero Raúl Salas se va a dirigir a los asistentes para realizar la presentación. Adelante, ingeniero Raúl Salas, por favor. Gracias, estimada Jimena. Gracias también, estimada Evelyn. Ingeniero Santiago Armas, una exposición muy detallada, y vemos que en realidad los sistemas, como diríamos, para estos riesgos en cuanto a la prevención misma, hablo de los riesgos en la ejecución de los proyectos, pues cada vez van ganando más terreno. Felicitaciones por su magnífica conferencia. Y a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha y la Delegación Rumiñahui, pues a todos los asistentes, agradecerles por esta presencia de hoy. Queremos también informarles que el sábado 17 de septiembre, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde,
se ha organizado un evento que tiene que ver con una certificación para la prevención de riesgos laborales en lo que es el ámbito de la construcción de las obras públicas. Están cordialmente invitados pues a las inscripciones del caso, se ha hecho la publicidad. La empresa Seinsao es la que va a hacer este evento de certificación. Esta certificación tiene pues una validez a través del Ministerio del Trabajo y tiene una duración de 4 años. Igualmente pues se le publica en la página del CENESID. Así que quienes estén interesados pues pueden tomar contacto a los números telefónicos de nuestras oficinas. Creo que todavía tenemos algunos cupos disponibles. Les recuerdo, es el sábado 17, desde las 8 horas hasta las 13 horas que tiene pues este pequeño y corto evento de certificación que consiste en también presentar ustedes unos documentos para ser habilitados y igualmente se rinde una prueba cuyo formato pues viene ya dado por el Ministerio del Trabajo. En lo que a mí respecta, pues reitero el agradecimiento por su presencia acá. Muchísimas gracias a todos. Un comentario de Jorge Andrés Guacho. Dice, felicitaciones por el evento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan una linda noche. Igualmente, la próxima semana tenemos conferencias todos los jueves a las 6 de la tarde. Tenemos creo que unas últimas palabras igualmente de Santiago. No, nada más de agradecer a todos por su presencia, por la atención. Espero haber aportado en algo al tema de nuestra industria de construcción, que es el objetivo final de todos los actividades. A ti, Evelyn, por la invitación, a los ingenieros por la excelente organización y muchas gracias. Nuestro agradecimiento especial a usted, ingeniero Armas, por haber participado con su conferencia de muy alto nivel. Muchísimas gracias. Y gracias a los asistentes por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches.